por la ecuación de Van Hoff. Recuerda, habíamos comentado que el examen lo íbamos a hacer el próximo jueves. Estuve pensando ayer, yo creo que mejor lo hacemos el próximo miércoles para tener las 2 horas de clase. Sí, a pesar de que prepare un examen para 1 hora, no quiero que nos vaya a faltar tiempo y que al final eso nos vaya mal, les vaya mal porque no terminaron a tiempo el examen. Entonces mejor les voy a dar las 2 horas de clase ¿cómo se llama? El miércoles, y bueno, el jueves ya continuaríamos con la clase normal. Entonces déjenme, voy a compartirles. Primero vamos a analizar el artículo de Ricardo Palos. Sí, este artículo me gusta mucho. Sí, se fijan, es un artículo que fue publicado en el 2010. ¿Sí? Eh, Ricardo fue estudiante de química. eh, ya ahorita hizo su maestría, hizo su doctorado, ahorita está haciendo su postdoc y ya realmente se quedó en Estados Unidos. Estudió su maestría y doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona, y ya es profesor investigador en una universidad de Estados Unidos. La verdad es que no recuerdo muy bien cuál, pero bueno, ya se quedó allá. Cuando estuvo en la prepa, estuvo compitiendo en varias ocasiones en la ¿cómo se llama? Olimpiada de Química, y después ayudó a preparar muchos alumnos aquí en la Olimpiada de Química. Fue ayudante mío, porque en algún momento teníamos ayudantes que, por ejemplo, yo les daba problemas, les resolvía 1 o 2 problemas en la clase, y después con Ricardo revisaban más problemas que tuvieran, sí, porque veíamos que es más fácil resolver las dudas con un compañero que con el profesor, porque si a la segunda o tercera vez que el profesor les explica, eh, siguen teniendo dudas, ya a lo mejor no las quieren resolver conmigo. ¿Sí? Entonces, me funcionó muy bien. Total, lo invité a hacer su tesis conmigo, ¿sí? Y este trabajo de aquí, este artículo aquí, es su tesis de licenciatura, ¿sí? Se fijan, tenemos, bueno, está la UACJ, tenemos el Centro de Investigación en Química Sustentable de la Universidad de Sonora, perdón, del UNAM, el CIAD en Hermosillo, y el Departamento de Polímeros y Materiales de la Universidad de Sonora. ¿Sí? Ricardo, durante su licenciatura, hizo 2 estancias, 2 veranos de investigación. El primero en Hermosillo, en donde estuvo en la estancia tanto en el CIAD como en la Unison, y el segundo en la UNAM, ¿sí? Donde hizo con el doctor, ¿cómo se llama? Bernardo Frontana Uribe, es en la UNAM, y la doctora Machi, el doctor Gustavo González y el doctor Fernando Ayala son en el CIAT, Gustavo y Fernando, y en la Unison, la doctora Machi. ¿Sí? Entonces, les digo, pero toda la investigación la hizo Ricardo. Se fijan en el artículo, yo voy de primer autor. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se escribe un artículo, el primer autor es el autor que escribe el artículo, ¿sí? Y normalmente, por ejemplo, si Ricardo hubiera escrito el artículo, él iría de primer autor y yo iría de último autor, ¿sí? Entonces, en este caso, como Ricardo terminó la tesis y se iba a ir a hacer su maestría a Arizona, decidimos que yo escribiera el artículo, y por eso es que yo fui de primer autor, pero realmente todos los resultados los sacó Ricardo, ¿sí? El artículo dice: es formación de 2 complejos de estequiometría 1,1 entre el ácido clorgénico y la beta-cicloestrina a pH 5, ¿sí? Estudios espectroscópicos, termodinámicos y de voltarometría cíclica, ¿sí? Este estudio lo hicimos
Bueno, yo en mi doctorado trabajé mucho con las cicloestrinas, que son estas moléculas, son una cadena cíclica de 6, 7 u 8 unidades de glucosa unidas formando estas, yo digo que parece una dona, sí, es una dona, y en el interior de esta dona se pueden incorporar diferentes moléculas orgánicas, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, compuestos fenólicos como el ácido clorgénico. La razón por la cual nos interesaba este estudio es porque previamente habíamos hecho un estudio en el cual veíamos que, bueno, aquí es un cacahuate, no es una manzana, pero bueno, es la misma idea, ¿sí? Yo tengo un fruto, cuando este fruto se maltrata, dígase, se muerde o se rompe, ¿sí? Hay una enzima que se llama la enzima la polifenol oxidasa. Esta enzima lo que hace es oxida los grupos fenólicos de un compuesto fenólico formando quinonas, ¿sí? Si nos acordamos, la quinona se quita el hidrógeno y se forma un doble enlace con el oxígeno y el carbono, ¿sí? Entonces forman ortoquinonas, ¿sí? Y estas quinonas posteriormente polimerizan dando el color pardo de la fruta, ¿sí? Y bueno, también los antioxidantes, el ácido clorgénico es un antioxidante, nos ayudan también porque protege frente a diferentes enfermedades como cáncer, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Son un sinfín de enfermedades, ¿sí? Entonces, por eso es que te recomiendan tanto comer frutas y vegetales, ¿sí? Entonces, digamos que aquí nuestra idea era, sabemos que la manzana se está oxidando por efecto de la polifenol oxidasa sobre el ácido clorgénico. También en un estudio previo habíamos hecho la inhibición de la polifenol oxidasa por la cicloestrina y veíamos que se explicaba parcialmente porque la cicloestrina compleja al ácido clorgénico y al estar el ácido clorgénico complejado, la polifenol oxidasa ya no puede actuar sobre ella, ¿sí? Pero, sin embargo, no logramos explicar totalmente el sistema. Digamos que esto que les conté es lo que poníamos en nuestra introducción. Se digan, siempre que se escribe un artículo, se ponen los antecedentes y al final de la introducción siempre tiene que quedar algo que se conoce como gap, como lo que falta de investigar, ¿sí? Y que es sería como la hipótesis de trabajo, no más que la hipótesis, la justificación del estudio, ¿sí? Entonces la justificación era que queríamos ver por qué la polifenol oxidasa, o sea, no se lograba inhibir totalmente la polifenol oxidasa en presencia de cicloestrina. Eh, Como técnicas, usamos 4 técnicas analíticas, ¿sí? Usamos espectroscopía de fluorescencia, que aquí mide la emisión de una molécula después de absorber energía. Realmente estas técnicas las van a ver en analítica 2 y en analítica 3, o en inorgánica también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fluorescencia la van a ver en analítica 2. Sí, es eso, es una molécula cuando se excita, después algunas moléculas emiten fluorescencia. ¿Sí? La calorimetría isotérmica de titulación, siempre que hay una reacción de formación de un complejo, va a haber una absorción o liberación de calor al sistema y entonces mediante el equipo de ITC yo puedo calcular cuánto calor se está liberando y a partir de allí hago una titulación como la que ustedes han hecho en laboratorio en el cual usan un indicador y ven cómo cambia de color el indicador. Aquí lo que vamos viendo en la titulación es cómo mi sistema va liberando o absorbiendo calor en cada volumen que le voy agregando, ¿sí? Y a partir de ahí puedo determinar la constante de equilibrio, la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs, etc. Sí, me da bastante información. Este estudio se hizo en la Unison, en Hermosillo. Después el estudio de voltametría cíclica. Aquí lo que medimos es el potencial redox de una reacción química, ¿sí? Como yo tengo grupos fenoles que se van a poder estar oxidando en grupos quinona, pues realmente lo que tengo es un diferencial de potencial redox y lo puedo medir, ¿sí? Esto lo hicimos en la UNAM, ¿sí? Con el doctor
Frontana, Bernardo Frontana, sí, que él realmente está en la UNAM, pero en Toluca, en el Estado de México. Es una de estas universidades, en la Universidad del Estado ay, del Estado de México, tiene un campus en el cual está UNAM y Universidad del Estado de México compartiendo instalaciones, ¿sí? Y por último, con resonancia magnético nuclear, hicimos un experimento que se llama ROESI, y aquí me permite predecir cómo son las estructuras químicas de los complejos, ¿sí? El ROESI parte lo hicimos, bueno, los estudios de RMN parte los hicimos en la Unison y parte los hicimos en la UNAM, ¿sí? Entonces, esto fue las dos estancias que hizo Ricardo de verano de investigación. Y después, por ejemplo, aquí tengo los resultados del estudio de fluorescencia. El próximo semestre, cuando ustedes estén llevando la analítica 2, posiblemente me toque dárselas a ustedes, ¿sí? Vamos a ver que muchas de las técnicas espectroscópicas, espectroscopía de absorción o la espectroscopía de fluorescencia, lo que yo veo es que cuando se forma un complejo, ¿sí? Si fijan, yo tengo mi cicloestrina más mi molécula huésped, que en este caso sería el TNS, no, perdón, el ácido clorgénico, me forma mi complejo de estequiometría 1,1, ¿sí? Y tanto mi molécula, mi ácido clorgénico, como mi complejo van a tener fluorescencia, ¿sí? Entonces, estas flechas para acá arriba significa que pueden presentar fluorescencia, ¿sí? Y esto está regulado por mi constante de equilibrio, que sería concentración de mi complejo entre la concentración de la cicloestrina por la concentración de mi ácido clorgénico, ¿sí? Se fijan, yo al ir aumentando la concentración de cicloestrina desde 0 hasta 10,6, voy viendo que mi intensidad de fluorescencia va aumentando, ¿sí? Y existe una ecuación que me permite relacionar la fluorescencia con la constante de equilibrio, que es esta ecuación de aquí. Realmente esta ecuación de aquí viene, voy a apuntarles otra ecuación previa, que sería que mi fluorescencia es igual a la fluorescencia de mi molécula huésped más la fluorescencia de mi complejo 1,1. Sí, es decir, la fluorescencia total que yo veo es la fluorescencia total es la suma de estas dos fluorescencias, ¿sí? Y entonces, desarrollando yo tengo mi constante equilibrio, y desarrollando este sistema, llego a una ecuación que es una ecuación no lineal. Se fijan, depende de la concentración de cicloestrina, tanto en el numerador como en el denominador. Estas son ecuaciones bastante complicadas de resolver matemáticamente. Sin embargo, lo que se hace es, se lineariza, ¿sí? Entonces tengo el inverso de la diferencia de fluorescencia. Se fijan, en 0 de cicloestrina yo tenía una fluorescencia inicial, ¿sí? Y a cada uno de los valores de fluorescencia a partir de este segundo punto, yo le voy restando el valor inicial y tengo un valor de delta de fluorescencia, ¿sí? Y lo linearizo, y entonces a partir de la pendiente y lo ordeno en el origen, yo puedo llegar a calcular mi constante de equilibrio, ¿sí? Que fue lo que se hizo en este estudio, ¿sí? Es la gráfica que tenemos aquí abajo. Vamos viendo cómo la fluorescencia va aumentando conforme aumenta la concentración de cicloestrina, y la línea negra es el ajuste no lineal, y la línea en el inserto de aquí a gráfico tengo lo inverso del, de la fluorescencia frente al inverso de la cicloestrina, que es decir, es esta gráfica de aquí arriba, esta función de acá arriba, y me dice que es una estequiometría 1,1, ¿sí? Entonces, a partir de esto, yo calculo la constante de equilibrio, y lo que se hizo es, calculamos la constante de equilibrio a 4 temperaturas, ¿sí? Y usando la ecuación de Van Hoff, que me decía que el logaritmo natural de K es igual a 1 sobre delta H 1, pero el logaritmo natural de K es igual a menos delta H sobre RT,
más delta S sobre R, ¿sí? Es decir, la ordenada en el origen, el punto donde corta, me da la entropía y la pendiente me da la entalpía, ¿sí? Entonces, digamos que yo aquí, en esta gráfica aquí, tengo el logaritmo natural de K frente al inverso de la temperatura para el ajuste lineal y no lineal, ¿sí? Que calculamos, ¿sí? Y una vez que se hizo esto, también medimos la calorimetría con el ITC. Se fijan, esto es lo que les comentaba. Vamos viendo cómo el calor que se va generando en mi titulación va disminuyendo conforme voy agregando más volumen. ¿Por qué? Porque se va formando cada vez más complejo, ¿sí? El equipo me ajusta, me calcula la constante de equilibrio, me calcula la entalpía, la entropía, ¿sí? Entonces se fijan, para los estudios de fluorescencia yo tengo que trabajar a 4 temperaturas, 5, 10, 15, 25 grados centígrados. A cada temperatura fui calculando mi constante de equilibrio por método lineal y el método no lineal, ¿sí? Después con estos valores, estas constantes de equilibrio y esas temperaturas, calculé el inverso de la temperatura en Kelvin y el logaritmo natural de la constante, ¿sí? Y obtenemos la delta H y delta S y calculé una R cuadrada, ¿sí? Entonces tengo mi ajuste lineal y tengo mi ajuste no lineal y aparte el ITC, pues el ITC me da delta H y delta S y la constante de equilibrio, ¿sí? Me da la información. Entonces se fijan, en lugar de tener que hacer medidas a 4 temperaturas, con una medida a una sola temperatura, yo obtengo la información, ¿sí? Al comparar los valores, bueno, si vemos las constantes de equilibrio por el método lineal, siempre fueron mayores que por el método no lineal, ¿sí? Y al calcular la entalpía y la entropía, vemos que la entalpía es mucho mayor por el método no lineal que por el método, pero por el método lineal que por el método no lineal, ¿sí? Y me dan valores bien diferentes en entropías, me da una entropía negativa, mientras que por el método no lineal me da una entropía positiva. Si nos fijamos, el valor del R cuadrado es 0.88 frente a 0.95, es mucho mejor el ajuste no lineal que el ajuste lineal, ¿sí? Y algo importante es que si yo comparo los resultados del método no lineal con los resultados del ITC, veo que son muy similares, ¿sí? 11.7 frente a 12.9, ¿sí? Y 5.12 frente a 7.45. Es decir, lo que me está diciendo es que el método no lineal es mucho mejor que el método lineal para calcular mi constante de equilibrio, ¿sí? Esto es algo que siempre se ha sabido, es algo que siempre hacemos, ¿sí? Y posteriormente hicimos los estudios de voltametría cíclica, sí que ahí vas moviendo tu potencial eléctrico de manera cíclica y obtienes este tipo de comportamientos donde se va a estar oxidando y reduciendo tu molécula, ¿sí? Y cuando se hizo un análisis de este sistema, vimos que no se dio un comportamiento eh, sistemático, ¿sí? Vemos aquí que mis puntos están totalmente dispersos. Medio puedo ajustar una línea, pero sin embargo veo que no se ajusta. Por ejemplo, si se fijan, en los puntos negros empiezan aquí, suben un poco, bajan, suben, vuelven a bajar, vuelven a subir, vuelven a bajar, pero sin seguir un comportamiento sistemático, ¿sí? Esto lo que explicamos, lo que veíamos era que no se formaba un complejo, un único complejo, sino que aparentemente había la formación de dos complejos diferentes, ¿sí? Decidimos por eso hacer el estudio de Roesi, que en el estudio de Roesi lo que vemos es cómo interacciona una molécula con los protones de una molécula, con los protones de otra molécula, y lo que vemos es estos protones tienen que estar próximos a los protones de la cicloestrina para que haya interacciones. Y entonces vamos viendo interacciones débiles, medias y fuertes, y lo vamos poniendo en mi tablita, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, yo veo que la cicloestrina tenía interacciones con protones de un lado de la molécula y con protones del otro lado de la molécula, lo cual me decía que formaba dos complejos de estequiometría 1,1, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que propusimos? Mis resultados me decían que se formaba un complejo de estequiometría 1,1 con el grupo fenólico y un complejo de estequiometría, otro complejo de estequiometría 1,1 con el grupo chemic acid, ¿sí? Con el entonces, y esto explicaba también el comportamiento tan variado de la cosa del resultado de voltametría cíclica, porque cuando se compleja no va a haber interacción, cuando se compleja el grupo fenólico no hay oxidación, mientras que cuando no está complejado el grupo fenólico sí hay oxidación, ¿sí? Entonces, esta molécula no presenta respuesta, mientras que este complejo sí presenta respuesta, ¿sí? Como teníamos dos complejos, volvimos a hacer un ajuste de mis datos considerando estas dos constantes y observamos que se formaron dos complejos. Un complejo con estequiometría, un complejo para la formación en el cual se compleja el grupo fenólico, que tenía un valor de una constante de 220, y otro complejo que tenía un valor de 93, en el cual se complejaba el ácido químico, ¿sí? Entonces, aquí vemos que si bien se forman dos complejos, va a estar más favorecido el complejo del ácido fenólico, del grupo fenólico, que el del ácido químico, ¿sí? Y digamos que esto fue el, el resultado, ¿sí? Y lo que estábamos concluyendo era que el equilibrio químico era mucho más complejo de lo esperado, ¿sí? Seguimos estudiando, considerando estos resultados, volvimos a hacer el análisis de nuestros resultados previos de complejación, de inhibición enzimática, y vimos que aún así no se lograba explicar, ¿sí? Ahorita la hipótesis que hemos tenido, que nunca la hemos demostrado, es que la cicloestrina interacciona directamente con la proteína, con la enzima, con la polifenol-oxidasa, modificando su estructura química y por eso es que inhibe la enzima, ¿sí? Es decir, que la inhibición se debe a tres fenómenos: a la complejación del grupo fenólico, a la complejación del grupo químico y a la interacción de la cicloestrina con la enzima, ¿sí? Nos falta comprobar esta tercera hipótesis, pero que nunca lo hemos hecho, ¿sí? Un poco la razón por la cual nunca lo hemos hecho es porque para esos estudios se necesitaría tener una cantidad muy grande de enzima purificada, y pues nunca he tenido un estudiante que, que me ayude a hacer esa parte. Entonces, bueno, estos fueron los resultados de este artículo. Este artículo, si nos fijamos, fue publicado en el Journal of the Mexican Chemical Society, era antiguamente la revista de la Sociedad Química de México. A partir del 2010 empezó a publicar todos sus artículos en inglés, ¿sí? Y pues es una revista, es eso, la revista de la Sociedad Química de México, que es la, la principal sociedad de químicos en México. Está también la de químicos QFBs, entonces, bueno, que sería la Sociedad Farmacéutica de México, digamos que son las dos grandes sociedades que ligan a los químicos, ¿sí? Entonces, bueno, les digo, este artículo me gusta mucho, uno, porque fue hecho por un estudiante, y dos, porque incluye muchas técnicas. Sí, es cierto que ustedes no han estudiado las técnicas, pero sí podían hacer el análisis de los resultados de las constantes de equilibrio. Entonces, bueno, vamos a salirnos. Les envié, ya revisé las tareas que me puse, los comentarios que me pusieron en el artículo, entonces ya lo recibieron. No sé si quieran dar algún comentario extra de este artículo. ¿Quieren hacer algún comentario de él? No, bueno. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver ahora, eh, Profe, ¿sí?
A mí nada más me quedó duda de lo que encontraron por voltarometría. Lo demás sí lo entendí, nada más eso no. Ok, sí. Sí, realmente lo que encontramos por voltarometría es que no encontramos nada. O sea, la conclusión es no vimos nada por voltarometría. ¿Por qué no vimos nada por voltarometría? Pues porque mi resultado, para poder ver algo por voltarometría, se tendría que haber formado un único complejo en el cual el ortofenol, ¿sí? Teníamos el grupo con los dos OHs, fuera el que se complejara. Si solamente se hubiera formado ese complejo, sí iríamos viendo cómo el potencial redox iría disminuyendo conforme vaya aumentando la concentración de cicloestrina, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ir aumentando la concentración de cicloestrina, voy a tener mayor cantidad de de ese ortofenol complejado en el interior de la cicloestrina, con lo cual yo vería una disminución de mi potencial redox, ¿sí? Conforme se fuera formando el complejo. Sin embargo, como se formaba el complejo por ambos lados, ¿sí? Y entonces, allí, entonces, al formarse los dos complejos, se iba a estar rompiendo un complejo y formándose otro complejo en todo momento. Entonces, el resultado es que no se vio nada, ¿sí? Entonces, también, y esto es lo que me gusta de este artículo, ¿sí? Estamos diciendo, okay, un resultado que no dice nada sirve para eh, comprobar una hipótesis que teníamos, ¿sí? O sea, cuando no vimos nada, de hecho yo desde el principio, desde que vimos que mis resultados de la inhibición de la polifenol oxidasa no se podía explicar tan sencillo, ¿sí? Nuestra hipótesis es, se está formando un complejo por los dos lados, ¿sí? Varios autores habían publicado la complejación del ácido clorgénico con cicloestrina diciendo que se formaba un único complejo de estequiometría 1,1, ¿sí? Y nosotros no nos convencía mucho, entonces dijimos, vamos a estudiar la formación, a ver si se forman dos complejos de estequiometría 1,1, ¿sí? Y entonces por eso es que decidimos usar la voltarometría, diciendo, si uso voltarometría y se forman dos complejos, no vamos a ver nada, ¿sí? Y fue un poco lo que se vio, que realmente no se vio nada, ¿sí? Y sin embargo, por el RMN, por ROESI, sí vimos que están formando los dos complejos diferentes y ya eso nos permitió asignar las dos estructuras. ¿Sí? Entonces, les digo eso, digo, lo que me dice es que no tienes que forzosamente presentar resultados positivos para poder llegar a una conclusión. Sí, es mucho más fácil discutir un resultado positivo que un resultado negativo, sin embargo, no es necesario, ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba en el doctorado me tocó dirigir la tesis a un muchacho de licenciatura, ¿sí? Estábamos trabajando también con cicloestrina y pegamos a la cicloestrina, le pegamos una cadena que era fluorescente, ¿sí? Entonces queríamos hacer una sonda fluorescente y lo que formamos, vimos que se nos formó un precipitado. Entonces este muchacho, no, mi tesis está malísima, ya no sirve para nada. Sin embargo, nos pusimos a estudiar con detenimiento mi sistema y vimos que se formaban cadenas supramoleculares porque una cicloestrina tenía una cadena al lado, se complejaba con otro, se complejaba con otro y formaba una cadena, ¿sí? Entonces lo llamamos 3 en 1, ¿sí? Una formación de complejo 3 en 1 y pues fue publicado, ¿sí? Entonces un resultado de una tesis que este muchacho decía, mi tesis es una porquería. No, no es una porquería, simplemente fue un resultado diferente al que esperamos, ¿sí? Y se publicó. Entonces, bueno, sí quedó un poquito más claro, Abigail. Sí, gracias, profe. Ajá. Y luego, ¿ya tenían la idea desde el principio de hacer resonancia magnética o les salió la idea cuando ya vieron el resultado de la voltarometría? No, realmente teníamos desde un inicio pensado hacer resonancia. No lo habíamos hecho desde un inicio porque, por ejemplo, aquí en Juárez no tenemos RMN, ¿sí? El RMN más cercano es el de Hermosillo y el de la Ciudad de México. Y hacer RMN son técnicas más caras que las otras que hemos visto. Aparte que el laboratorio, o sea, por ejemplo, yo tengo en mi laboratorio fluorímetro, espectrofotómetro, puedo hacer cualquier estudio de fluorescencia y de espectrometría. El doctor Bernardo tiene en su laboratorio ¿cómo se llama? El voltarómetro,
con lo cual en cualquier momento puede hacer voltametría, ¿sí? Sin embargo, el ITC lo tienen en la Unison, entonces, pero tenemos bastante buena colaboración con ellos y podemos, no en cualquier momento, pero sí pedir el uso del equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los contactamos, les decimos, mira, queremos hacer esta tesis y nos dicen, bueno, si dentro de 3 meses puedes venir, y vienes, usas el equipo y haces las medidas, ¿sí? Entonces, y la resonancia es más complicado, entonces por eso es que sí lo teníamos pensado, pero no lo habíamos planteado hasta el inicio, hasta que ya vimos estos resultados, dijimos, ok, sí conviene hacerlo, y ya lo contactamos a los profesores. Bueno, me voy a ir rápido para que veamos, nos quedan 13 minutos de clase para irnos a ver ¿cómo se llama? La tarea. Sí, aquí tengo la tarea. En la tarea le estaba las temperaturas, ¿sí? Le estaba la constante de equilibrio y le estaba la desviación estándar, ¿sí? Entonces me pedía si lo primero que me pedía era que dijéramos si era un sistema endotérmico o exotérmico, ¿sí? Se fijan, yo empiezo a 5 grados centígrados, tengo una constante de 3480, a los 15, 2700, 25, 1800 y 35, 1500, ¿sí? Yo veo que al ir aumentando la temperatura, mi constante va disminuyendo. Esto automáticamente me dice que es un sistema exotérmico, ¿sí? Entonces, yo viendo este comportamiento podía calcular si era un sistema endotérmico o exotérmico. Después me decía que a 5, 25 grados centígrados calculáramos las concentraciones de equilibrio de la cicloestrina y de la NS. Bueno, esto fue la tesis de René. No sé si René Escobedo les dio clases de química orgánica o no. A mí sí, profe. A mí me está dando físico-química. Físico-química también. Bueno. Aprovechen, es un excelente maestro, sí, o sea, y bueno, él hizo su test de licenciatura conmigo, a él también, él trabajó con cicloestrinas también, a él se fue a hacer una estancia en España cuando estaba en la licenciatura, después ya el doctorado se fue a hacerlo, la maestría la hizo en ingeniería y el doctorado la hizo en la UNAM, sí, porque les digo, es muy buen maestro, y bueno, esto es su tesis. Nunca le he contado que estoy usando sus datos de su tesis para ejercicios en clase. Si lo ven, lo pueden, coméntenle que lo estoy usando y ya también le platicaré. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí estoy. La segunda parte del ejercicio era calcular las concentraciones y después me pedías que calculáramos la entalpía y la entropía. Me voy a ir a la ¿cómo se llama? Tarea. Lo primero que hice fue graficar la temperatura, la constante de equilibrio a las diferentes temperaturas, y es lo que veíamos, ¿sí? Como al ir aumentando la temperatura, mi constante va disminuyendo, ¿sí? Les pedía que me graficaran los errores, ¿sí? O sea, lo que yo quería que me dieran es una gráfica de este tipo, en el cual, se fijan, tengo graficado mi error, mi desviación estándar de la temperatura. Aquí lo primero que analizamos es, se fijan, a 5 grados centígrados, mi desviación estándar fue 3600, es decir, más del 10%, ¿sí? Al ir bajando la temperatura, yo veo que mi error fue disminuyendo, ¿sí? ¿Eso por qué es? Porque lo que estaba pasando, aquí mi sistema es, tengo un baño que está normalmente unos 2 grados por debajo de la temperatura, pero si quiero trabajar a 5 grados centígrados, tengo que poner el baño como a 3 grados centígrados y tengo que enfriar mi sistema, ¿sí? Entonces hago el complejo, lo pongo en este sistema, lo dejo 10 minutos o 15 minutos que alcance el equilibrio de temperatura y después mido, ¿sí? Lo que nos dimos cuenta con René es que realmente a los 5 grados centígrados nunca se alcanzaba la temperatura, a veces estaba en 5, a veces en 6, a veces en 7, a veces en 4, ¿sí? Entonces teníamos mucha variación de temperatura y eso me hizo tener una variación en la expresión estándar, ¿sí? Después lo que teníamos que hacer era la gráfica de Van Hoff. Y ahorita voy a explicar esto y después vamos a ver cómo lo hacemos en otra página, ¿sí? Si recuerdan la gráfica de Van Hoff,
era la ecuación, me decía, logaritmo natural de la constante de equilibrio es igual a menos delta H sobre RT más delta S sobre R, ¿sí? Entonces, mi Y es el logaritmo natural de K, sería mi valor de y mi valor de X es el inverso de la temperatura en Kelvin, ¿sí? Entonces, lo primero que hice fue calcular el inverso de la temperatura en Kelvin, que sería 1 entre 5 más 273.15 más 0.0035, ¿sí? Lo voy haciendo para cada temperatura y posteriormente saco el logaritmo natural de mi constante, ¿sí? Para mis 4 constantes, ¿sí? Hago la regresión lineal y me dio una función y es igual a 2456.4 menos 0.6583, ¿sí? Entonces, estos valores los apunto como la pendiente y lo ordeno en el origen, ¿sí? Y se fijan, yo sé que mi pendiente es igual a menos delta H sobre R, ¿sí? Entonces, mi delta H va a ser igual a menos mi pendiente por R, ¿ok? Que es lo que hice y es lo que tengo calculado aquí. Si se fijan, mi delta H es igual a menos H2, que es mi pendiente, por la R. Aquí, por ejemplo, es lo que les comenté, por ejemplo, Abigail, tú manejaste la R de 0.0820. Esto está en atmósferas. Sí, había que buscar nuestra R en joules, que es 8.314 joules sobre mol Kelvin, ¿sí? Entonces era multiplicar mi pendiente por la R y lo divido en 1000 para tener mis resultados en kilojoules, ¿sí? Entonces me da un valor de menos 20.42 kilojoules y la entalpía también es, yo sé que mi entalpía es igual a delta S sobre R, es igual al orden en el origen, ¿sí? Es decir, mi orden en el origen es igual a delta S sobre R, con lo cual delta S es igual a la ordenada en el origen por la R, ¿sí? Y me da un valor de menos 5.47. Entonces, estos son mis resultados de entalpía y entropía. Después, para calcular mis concentraciones, ¿sí? Yo lo que hice fue, teníamos mi constante de equilibrio a 25 grados centígrados, que era 1850, ¿sí? Entonces, tenía o sea, planteé inicio, cambio de equilibrio y lo resolví, ¿sí? Yo aquí hice, si se fijan, no sé si se alcanza a ver, yo aquí les estoy poniendo, les puse que me hicieran el cálculo y aquí es menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a, ¿sí? Es decir, automáticamente yo puse en Excel que me calculara automáticamente el valor de x1 y el valor de x2, ¿sí? Me quedo con el valor de x2, entonces a partir de allí ya puedo calcular mis concentraciones, mis constantes de equilibrio, ¿sí? Entonces, este problema sí vi que todos los que me lo entregaron me lo resolvieron bien, o sea, hacer inicio, cambio de equilibrio. Simplemente aquí que veamos que yo puedo hacer el inicio, el cambio de equilibrio de manera manual, ¿sí? Y lo que quiero que hagamos ahorita es vamos a hacer las gráficas, ¿sí? Porque, por ejemplo, me decían que no sabían muy bien cómo integrar la desviación estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera gráfica me pedía que graficara la temperatura la constante de equilibrio frente a la temperatura, ¿sí? Entonces le doy insertar, me voy a gráfico XY y le pongo que sea con líneas, ¿sí? Entonces esta es mi gráfica, ¿sí? Que se fijan, esta gráfica es esta de aquí. Me falta poner los errores. ¿Cómo le voy a poner los errores?
pongo encima de la gráfica y me voy poniéndose encima de la gráfica. Van a ver que se les prende la opción de diseño de gráfico. Le ponen diseño de gráfico. Y acá a la izquierda de todo dice agregar elementos de gráfico. Le doy clic y por ejemplo ahí puedo poner el nombre de mis ejes, títulos, o sea, puedo jugar con mis ejes, puedo poner etiquetas a mis datos y aquí está uno que se llama barras de error, ¿sí? Barras de error, por defecto viene ninguna, error estándar, porcentaje, desviación estándar y la que me interesa es hasta el final de todo viene más opciones de barras de error. Le doy clic a más opciones de barras de error, ¿sí? Y me viene también otra vez, que si quiero que sean ambas, menos, más, sin remate, con remate. Y acá abajo yo marco una opción que es personalizado. Le doy clic a personalizado y ahora sí selecciono mis datos de la desviación estándar positivo y los datos de la desviación estándar negativa. ¿Ok? Bueno. Déjeme ver. Bueno, ahorita no sé muy bien por qué me lo hizo. Ahorita me puso los errores en Y, pero yo los quería en X. Vamos a ver otra vez. Ahí está. Sí, se fijan, ya me puso los errores. Entonces, sé que a lo mejor ahorita es difícil seguirme. Esto va a estar grabado. Pero bueno, siempre que jueguen, por ejemplo, siempre se pone encima de Excel, perdón, de una figura, y siempre les van a aparecer diseño gráfico y en la cual pueden tener muchas opciones. Por ejemplo, también pueden irse a diseño rápido. Le puedo poner que quiero que me ponga las repeticiones. O sea, me puede cambiar, me va cambiando mis diseños, ¿sí? Entonces, esta era la primera gráfica. Y la segunda gráfica era simplemente graficar el inverso de la temperatura frente al logaritmo natural de la constante de equilibrio. Insertaba una gráfica XY, que es esta que tenemos aquí. Nuevamente, bueno, yo me puedo ir a agregar líneas de tendencia y sí, agregar elementos de gráfico y se fijan aquí viene la línea de tendencia. Le doy clic y le digo que me haga una regresión lineal. Y bueno, una cosa. Yo particularmente esta línea de tendencia, se fijan, aquí me va a decir la quiero lineal, que me presente la ecuación y que me presente el R cuadrado, ¿sí? Y es como la obtuvimos, ¿sí? Entonces, se fijan, yo tengo 2456, lo apunto, menos 0.6583, lo apunto y después ya puedo calcular mis valores de la entalpía y la entropía. Y era un poco como quería que hicieran la tarea. Sí quedó claro cómo se hacen estos cálculos. Sé que fui un poco rápido. Normalmente esto lo hacemos cuando veíamos esto, nos íbamos al centro de cómputo y allí en el centro de cómputo ustedes lo están haciendo al mismo tiempo que yo. Pero bueno, ahorita no podemos hacerlo. Intenten resolverlo. Intenten hacerlo. Si no pueden, vean el video y ¿cómo se llama? Lo intentan hacer. Si ven que están fallando, pues ya me pueden preguntar y lo podemos revisar. ¿Algún comentario de esta segunda tarea? Yo tengo una pregunta, pero en Ajá, general, por ejemplo, pues en el artículo ajá. decía así de que la reacción se dio en condiciones entálpicas, algo así, o sea, ¿cómo podemos saber eso? Ok.
Ahorita, si te fijaste tus resultados, eran menos. Vamos a verlos. Sí, por ejemplo, aquí tenemos, me voy hasta que está más bonito, sí. Tu entalpía es menos 20.42 kilojoules, ¿sí? Entonces, entalpías negativas significan que el proceso es más espontáneo, ¿sí? Entonces, y se fijan, ¿qué valor es más grande? Menos 20.42 kilojoules. Esto sería equivalente a 20.422 joules frente a menos 5.47 joules, ¿sí? Entonces, la entalpía es muchísimo mayor que la entropía, ¿sí? Entonces, se fijan, si recuerdan, yo decía delta G es igual a menos delta S, no o sea, delta H, perdón, menos T delta S, ¿sí? Esta es mi energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos más la entropía, ¿sí? Para que mi entalpía, para que mi reacción sea espontánea, delta G tiene que ser negativo, es decir, delta H tiene que ser negativa, ¿sí? Entonces, si mi delta H es negativa, lo que me está diciendo es que es un sistema entálpico, ¿sí? Y es un sistema entálpico y no entrópico, porque la entalpía es 1000 veces, de hecho 4000 veces más grande que la entropía. ¿De acuerdo? Sí, sí quedó claro, Abigail. Sí, y si por ejemplo las dos dan positivas o así. Si las dos dan positivas, muy posiblemente lo que estaríamos teniendo es una constante equilibrio menor de 1, ¿sí? Y un delta G positivo, ¿sí? Si las dos dan positivas, lo que me diría es que es un sistema no espontáneo y que puede ser, por ejemplo, si tenemos esa situación que las dos son positivas, ¿sí? Como tu ecuación es menos T delta S, ¿sí? A temperaturas muy elevadas, tu delta S, tu T delta S va a ser negativo y va a ser mayor que tu delta G, perdón, que tu delta H, ¿sí? Entonces, en ese caso, son procesos entrópicos que a altas temperaturas se vuelven espontáneos, ¿sí? Por eso es que tú tienes reacciones que a baja temperatura no es espontánea y a alta temperatura es espontánea. Un ejemplo es los cohetes, ¿sí? La pólvora a baja temperatura no se consume de manera espontánea, no se quema, ¿sí? Sin embargo, cuando alcanza una cierta temperatura, es una reacción muy exotérmica que libera mucho calor y explota, ¿sí? Entonces, digamos que eso sería un ejemplo de un proceso entrópico y que está regulado por la temperatura. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ahorita también yo tengo clase y tengo que ver a unos muchachos. Pues espero que haya quedado más o menos claro. Ella también me está diciendo que ya se va a acabar la clase. Déjenme parar la grabación.